Muy buenos días. Yo soy Carlos Romero y durante los próximos 30 minutos trataré de presentarles un resumen, el contenido de algunos de los temas que Intertech está promoviendo en un curso que se llevará a cabo en los próximos días. Este curso está relacionado un poco, y este webinar en particular, al COVID-19 y su impacto en la gestión de la calidad y la seguridad alimentaria. Ciertamente es un tema de impacto, por seguir con el título. Los comentarios previos antes de la presentación. 7 meses se llevan todavía desde que el COVID arrancó, desde que se presentó el COVID en China, y a pesar de las investigaciones que se han hecho en todos los países del mundo, por llamarlo de alguna forma, todavía falta mucho por conocer con respecto a las propiedades y las características de este virus. Probablemente tomarán varios años más, ¿no? Pero igual, en los próximos meses seguramente habrá un complemento de información científica que nos ayude a conocer con mayor propiedad sobre este virus y cómo es que se comporta, ¿no? Ahora bien, de otra parte, las afirmaciones y el contenido de este webinar, así como del curso, se basa en los informes y en los estudios que hemos llevado a cabo internamente y a través de las diferentes organizaciones internacionales de salud y de alimentos. Y también, obviamente, por los requisitos de los estándares internacionales de calidad y seguridad alimentaria. También hemos concebido información relacionada con estos temas a través de especialistas del tema, infectólogos, epidemiólogos, médicos internistas, ingenieros de alimentos, en fin. Y paralelamente, pues las experiencias que he tenido durante estos 30 años trabajando en diferentes sectores de la cadena alimentaria en el Perú, en Colombia, en Ecuador. Esto es como el anticipo a este inicio de este webinar. Solamente también quisiera agregar que actualmente existen 39 especies de virus conocidas, y de ellos 7 coronavirus. Este último, pues el COVID-19, no se había encontrado antes en los seres humanos, como ustedes conocen, ¿no? Finalmente, todos los coronavirus circulan entre los animales silvestres. Conocemos solamente el 1% de los virus, inclusive de los animales silvestres. Hay 2 coronavirus que es importante mencionar, que son aquellos que tienen una historia reciente, y me refiero al MERS y al SARS. El MERS y el SARS ambos también se originaron a través de animales, en el caso del MERS a través de camellos, y en el caso del SARS a través de los gatos de civeta, que es un mamífero carnívoro que habita de forma silvestre en algunas regiones asiáticas. Bueno, el COVID-19 está relacionado con el SARS y de hecho genéticamente tiene alguna relación ya comprobada, ¿no? El COVID-19 es de asumir por los científicos que empezó con murciélagos, y de hecho hay 4 especies de murciélagos que son portadores del SARS, y probablemente estos murciélagos hayan saltado a los animales intermediarios, en este caso el pangolín malayo, que es el mamífero carnívoro del cual se pretende concluir que se inició el COVID-19. Aunque hay otras consideraciones como un poco fuera de contexto, pero de igual manera se han dado algo de publicidad, tiene que ver con el descubridor del VIH, que es un premio Nobel, un francés, el Montagnier. Él asegura que el coronavirus fue creado en laboratorios. Pero bueno, son algunos elementos que todavía están, repito, en discusión, en análisis. Por ahora esa es la información pues, más precisa que se tiene sobre este tema en particular. Ok, vamos a iniciar entonces con la primera diapositiva, que tiene que ver con las causas del contagio, y lo voy a mirar rápidamente porque me interesaría entrar más allá en otros temas en estos 30 minutos que de pronto son más interesantes para ustedes. Estos son temas que ustedes de alguna manera ya conocen, han escuchado por periódico, por la televisión, en diferentes medios de comunicación. Pero bueno, sabemos que la enfermedad se propaga principalmente, la alta probabilidad está en la propagación de persona a persona, a través de las gotas, ¿no? O gotículas, como se dice de alguna forma, que salen de la nariz y de la boca de una persona que está infectada, pues al toser, al estornudar o al hablar. Es decir, que el COVID se puede transmitir directamente a las mucosas de una persona con las secreciones respiratorias de quien está infectado, ¿no?
Aquí el contexto también importante, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con que la consideración respecto a las personas sintomáticas, preasintomáticas, asintomáticas, ¿no? De hecho, una persona asintomática, claro que es aquella persona que muestra los síntomas del virus. Una persona preasintomática es aquella que se siente levemente enfermo, con tos y, en fin, no es un tema muy preocupante en principio, hasta que se desarrolle pues la enfermedad, el virus en el cuerpo, en el aparato respiratorio. Y obviamente los asintomáticos, que son aquellas personas que no sienten ningún tipo de síntoma. Y esto es un tema complicado y complejo porque realmente el porcentaje de personas que eventualmente pueden tener el virus y que no tienen, no tienen no tienen ningún tipo de sintomatología, es una proporción bastante alta. Se dice en el mundo científico que aproximadamente el 50% de las personas podrían estar infectadas y no lo saben, porque su enfermedad nunca, o el virus, nunca se va a mostrar con síntomas particulares. Pero bueno, por otro lado, el otro concepto del contagio es el animal, ¿no? La alta probabilidad, y de hecho, todo presupone que los animales fueron los que contagiaron a las personas, como lo dije anteriormente, ¿no? Ese es un proceso que se llama zoonótica, entre otras cosas. Esa transmisión zoonótica se refiere a esto. Hay casos específicos de varios perros, gatos, hurones, tigres, que han estado en contacto con personas y que han dado positivo, ¿no? Los gatos y los perros pueden transmitir la infección, pero a animales de su misma especie. No hay pruebas de que esos animales domésticos puedan transmitir la enfermedad al ser humano. Inclusive las consideraciones que hay aquí pues son muy claras porque aparentemente el hecho de que los animales no transmitan el virus a los humanos es porque el virus que ya contemplan los animales es un virus que ha mutado. O sea, que tiene una mutación y con propiedades, es decir, con propiedades y características diferentes, y por eso es que los gatos y los perros, tigres y otros animales que están infectados no presentan esa consideración de contagiar a las personas. Aparentemente el virus ha mutado bajo otras consideraciones y con otras propiedades diferentes. Ok, ahora bien, por otro lado, existe el concepto de baja probabilidad, porque finalmente el hecho de que no hayan evidencias, en algunos casos muy objetivas, no hayan respuestas científicas completas, por lo menos los científicos y las organizaciones mundiales sí consideran que existe una baja probabilidad de que el contagio se pueda dar a través de superficies, de envases y embalajes, de alimentos y de ropa, textiles, etc. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos casos, porque finalmente, a pesar de que existe la baja probabilidad, en, 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 en conclusión, existe un riesgo bajo. Cuando hay un riesgo, así sea un riesgo bajo, existe el peligro. Eso lo sabemos quienes trabajamos en la parte alimentaria, sobre todo manejamos aspectos como HACCP o planes como HACCP, que básicamente recuerdan que bajo el riesgo supone que hay un peligro de por medio. Veamos un poco este tema, por ejemplo, las superficies, ¿no? Dicen que el COVID, los científicos han probado que el COVID es capaz de sobrevivir en diversos tipos de superficies hasta 32 horas, metales y plásticos sobre todo, ¿no? El virus que ha adherido no penetra, porque es una superficie lisa, pero el peligro aquí es que cuando pasamos la mano o el dedo por encima de esas superficies, corremos el riesgo de llevarnos el virus en la mano e infectarnos posteriormente cuando la mano va a la cara, ¿no? Hay que tener también claro que los coronavirus, en este caso el COVID, no es particularmente estable en superficies secas. En superficies secas tiene un tiempo nomás de vida, no es muy estable. Eso lo vamos a ver más adelante. Finalmente, podría uno decir que en lo que tiene que ver con superficies, la contaminación puede durar hasta 4 horas en superficies de cobre. Eso es lo que se ha podido comprobar y evaluar. Por eso hoy en día están muy de moda las guantes de cobre, que son básicamente un repelente, por llamarlo de alguna manera. 24 horas puede durar en el cartón y hasta 2 o 3 días en acero inoxidable y plástico. Eso es lo que hasta ahora se ha podido
obtener como evidencia científica, aunque todavía faltan desarrollar muchas más pruebas con respecto a este tema, porque independientemente de la duración, como veremos más adelante, hay otras variables que inciden finalmente en el tiempo en que pueda durar, ¿no? Pues, por ejemplo, la temperatura y la humedad pueden hacer variar el tiempo de supervivencia del COVID en las superficies. Ya lo veremos también más adelante, ¿no? Estas gotas cuando caen y quedan adheridas sobre los objetos, mesas que rodean a las personas, a los trabajadores, a los empleados, mesas, pomos, barandillas, herramientas, envases plásticos, etcétera. Bueno, si esto queda adherido, pues obviamente otros trabajadores, otros compañeros de trabajo, otras personas pueden infectarse, ¿no? Si tocan esos sujetos y obviamente si llevan la mano luego a los ojos, a la nariz o a la boca, ¿no? Otra cosa que vale resaltar respecto a las superficies es que realmente los desinfectantes, cualquier desinfectante que es conocido para tratar este tipo de virus, no son instantáneos, digamos, de efecto instantáneo. Para tener efecto necesitan de un tiempo de contacto, ¿ah? Normalmente entre 5 y 15 minutos, es decir, la desinfección no es inmediata. Normalmente, repito, más o menos las casas proveedoras de estos insecticidas, de estos químicos, establecen más o menos el tiempo, ¿no? Ahora bien, en el caso de los envases y embalajes, pues ya sabemos que el cartón puede durar hasta 24 horas, ¿no? Es decir, los envases de cartón podrían durar hasta 24 horas, el virus de alguna manera adherido a las superficies y hasta 72 horas en envases plásticos. Cualquier tipo de envase plástico, como hemos dicho, dura, el plástico por su condición superficial duraría hasta 72 horas el virus. Y obviamente, vuelvo repito, todo esto depende también de la temperatura, la humedad y otras variables que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, no hay pruebas todavía muy claras de que los envases se puedan contaminar, aunque la evidencia, aunque el riesgo, repito, existe y así lo indican los científicos. Ahora, hoy en día, hace poco, entre otras cosas, días pasados, en China, por ejemplo, prohibieron la importación de camarones de 3 plantas ecuatorianas porque detectaron en China la presencia del virus en las cajas donde estaban empacados los camarones. O sea, ya se observó que podría existir de alguna manera en condición pequeña, digamos en cantidades pequeñas, pero que podría existir algunas cepas del virus adheridas a la superficie del cartón, como en este caso lo indican los chinos y por eso prohibieron, repito, esa importación. Ahora bien, en los alimentos, que es donde más también nos interesa, ¿no? Bueno, sabemos que los virus se transmiten a los alimentos, algunos de ellos, ¿no? Como en el caso de la hepatitis, el norovirus o el astrovirus, son virus que realmente ya conocemos que son ETAs, o sea, generan enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, como en estos casos. Pero el COVID-19 no se fija a células en lugares como los pulmones, en el tracto respiratorio y en el conducto respiratorio, no exactamente en todo el sistema gastrointestinal, que es donde normalmente se depositan los alimentos que de alguna manera contagian a las personas a través de los diferentes peligros que existen. Aunque no es, aunque no es, aunque la verdad es que aunque no haya suficiente evidencia de que se transmite directamente a través de los alimentos, probablemente se transmite de otra forma, pero podría transmitirse. Eh, en la comida, los alimentos son superficies porosas y entonces el concepto de porosidad podría generar que el virus podría quedar retenido, inactivo retenido de alguna manera, ¿no? Probablemente concluimos, por lo menos en nuestro caso, que los alimentos por sí mismos no serían la fuente. Los alimentos serían un medio indirecto de contagio, que es otra cosa y casi que es el postulado que yo aquí quiero plantear de manera muy precisa. El concepto aquí es que el alimento de por sí no trae el virus, no lo contiene. Lo que sí sucede y podría darse, y los científicos están de acuerdo, es que los alimentos podrían ser un medio indirecto de contagio para los humanos. ¿Okay? ¿Cómo puede llegar a los alimentos? A través de las personas infectadas que se estornudan. Fíjese que en la China también hace unos días
se comentó y se comentó públicamente que prohibieron la importación de productos cárnicos de Estados Unidos, de Inglaterra y de Brasil, y precisamente por este problema, porque encontraron también trazos de este virus en este tipo de productos. Y no es de extrañar si también conocemos la noticia de que en Inglaterra, una de las mayores fábricas de procesadoras de cárnicos, 1.000 trabajadores se afectaron de COVID. Lo mismo que en Estados Unidos, 450 trabajadores de una fábrica de procesadora de carne. Bueno, en fin, lo cierto, como conclusión de esta etapa, para mirarlo más adelante, como lo vamos a ver, es que los alimentos no, de por sí no pueden transmitir, pero sí pueden ser un medio de transmisión para los humanos. Eso es lo que queremos aclarar. De otra parte, las aguas, por ejemplo, las aguas residuales y las aguas, en cualquier caso, tampoco se ha podido encontrar que en las aguas residuales o en las aguas que se utilizan potables o tratadas haya alguna incidencia del virus, por lo menos por ahora. En cuanto a la ropa y textiles, de igual manera, la ropa y textiles, el algodón e inclusive el látex son superficies porosas. Entonces, ¿qué pasa? El virus queda secuestrado, aunque no se sabe todavía si está activo o inactivo, ¿eh? Pero es muy difícil recuperar ese virus que penetra, ¿no? Y se une con mayor intensidad, pues a esas moléculas porosas. Por otro lado, en cuanto a la ropa, pues la ropa a la luz solar pues, se calienta en términos apropiados y ya veremos el tema de temperatura en cuanto al virus, pero también la exposición a los rayos ultravioleta naturales ayuda en esto. Esto ayuda a inactivar de alguna manera los virus. Ok, vamos a mirar ahora el tema del riesgo, ¿no? El riesgo, mirando la causa en el riesgo depende de las características del virus, ¿no? También la facilidad con que se propaga, la gravedad de la enfermedad que pueda resultar. Sabemos que el riesgo se mide por la probabilidad, ¿no? Por el impacto o la severidad del daño que pueda generar. Entonces, bajo ese concepto de riesgo, que es la probabilidad por la severidad o daño, existen dos consideraciones, o tres consideraciones mejor. El riesgo de exposición y el riesgo de edad o enfermedad. En el caso del riesgo por exposición, bueno, tenemos un riesgo de exposición bajo, se da cuando el trabajador por motivos laborales con el público y compañeros de trabajo tienen contacto mínimo. Realmente el riesgo pues, de exposición es bajo. Otra consideración para un riesgo de exposición bajo tiene que ver con que el trabajador que no requiere contacto con personas que se sabe o se sospecha que puedan estar infectadas, o que el trabajador tiene limitada exposición a superficies, objetos y alimentos contaminados. Podríamos decir que es un riesgo bajo. Un riesgo medio tiene que ver con trabajos o tareas relacionadas con aquellos trabajadores que requieren contacto estrecho o frecuente con el público o entornos de trabajo con una alta densidad de población, donde no hay mucha distancia social, etcétera, etcétera, ¿no? O compañeros de trabajo que podrían estar eventualmente bajo sospecha o podrían ser de algún nivel de riesgo importante dadas las condiciones inclusive de vida o en las comunidades donde se viven, ¿no? Esto podría ser el riesgo medio, el alto o la exposición alta, perdón, se refiere a los trabajadores que están relacionados con trabajos que probablemente requieren un contacto estrecho con aquellas personas que se sabe o que sospecha que están infectadas, como es el caso de los médicos, como es el caso del médico de salud de las empresas, o como es el caso de las personas que viven en sitios demasiado, con una frecuencia de una aparición de esta enfermedad muy alta o de riesgo muy alto. O aquellos que están realmente, o aquellos trabajadores que se encuentran muy frecuentemente con el riesgo al tocar estas superficies, objetos que posiblemente estén contaminados de alguna manera, ¿no? En el caso de la enfermedad, y de una enfermedad, pues, en general se habla de personas mayores de 65, 60 años, en otros países se habla de 65, inclusive en otros de 70. El concepto de mayor 60 años, como está indicado aquí en la diapositiva, es muy relativo. Ya repito, conozco que otros países refieren a 65 e inclusive otros países refieren a 70.
La enfermedad que puede generar un riesgo está relacionada obviamente con la edad, pero también con algunas condiciones que puedan tener las personas por afecciones médicas graves, no solamente adultos, personas de la tercera edad. De hecho, aunque esa es la población que más víctimas ha generado, de todas maneras hay personas de mucho menor edad que también han fallecido porque han tenido enfermedades. Entonces, un poco como que simplemente quiero hacer algún comentario puntual de esto también, es que hay evidencia sólida y contundente de que las afecciones cardíacas, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades renales, ¿no? La obesidad, con un índice de masa corporal mayor, en algunos casos hablan de 40, en otros hablan de 30, órganos sólidos, diabetes, son enfermedades que eventualmente se tiene clara evidencia de que que es sólida y contundente, mientras que otras evidencias que todavía deben ser complementadas a través de otros estudios indican, por ejemplo, la posibilidad de que el asma, las enfermedades cerebrocardiovasculares, la hipertensión, el embarazo, el fumar, por ejemplo, todos estos elementos podrían ser de igual manera de riesgo siempre y cuando terminen los análisis que todavía están en desarrollo, y por eso se llama como una evidencia mixta. Y la evidencia limitada es aquella que todavía no está muy clara en virtud de los pocos estudios que se han hecho, ¿no? Me refiero al VIH, al diabetes tipo 1, a las enfermedades hepáticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco ese es el comentario que quería hacer respecto al tema. Todos estos asuntos se van a ver mucho más a profundidad, mucho más, un análisis obviamente mucho más intenso, más amplio, en el curso que Intertech está promoviendo y que está generando para ofrecerles al sector alimentario, a todas aquellas empresas y personas que actualmente trabajan en la cadena alimentaria, algo así como desde la granja a la mesa, que seguramente están interesados y deben conocer un poco todo esto. Por otro lado, vamos a hablar de la supervivencia del COVID, ¿no? La estabilidad del COVID, ¿no? En el medio ambiente depende de varios factores, ¿ah? Temperatura, humedad, condiciones en la superficie, así como las cepas, el tipo de cepas específicas que asistan y la cantidad de virus, ¿no? Entonces, el virus sobrevive en la medida en que estos 5 elementos, estas variables, comporten de una u otra manera, ¿no? El COVID, es decir, en otras palabras, el COVID tiene una vida útil en el espacio y en el tiempo, ¿no? Podría expandirse hasta 8 metros, ¿no? Entre 7 y 8 metros. Es decir, ya es claro que el virus se puede sostener en el aire determinado tiempo y a determinada distancia. Eso ya está definido. Si bien es cierto, en un principio estaba ya un poco claro el tema y los científicos así lo planteaban. Últimamente y en estos últimos días y semanas se ha hecho bastante hincapié en las evaluaciones últimas, donde ciertamente se puede comprobar que el virus puede estar en el aire determinado tiempo, claro, dependiendo obviamente de ciertas consideraciones, ¿no? Esas gotas atrapadas que están en el ambiente, ¿no? Al generar humedad y calor, pues evitan que se evaporen durante más o menos tiempo. Hay que entender que cuando una persona infectada tose o estornuda, esas pequeñas gotículas donde están las cepas, hay algunas de mayor y otras de menor densidad. Las que tienen menor densidad son las que caen a las superficies. En una planta de alimentos, pues aquel que tosa, así sea asintomático y tosa esas gotículas que podrían eventualmente caer, son aquellas de menor densidad y van a las superficies, a todas estas superficies que hemos hablado. Algunas otras que tienen una mayor densidad van a quedar en el aire flotando por un determinado tiempo, dependiendo indudablemente, como les indicaba, de la temperatura, de la humedad y otra serie de condiciones, ¿no? Que tienen que ver con el acuerdo en que se encuentren. ¿Okay? Es decir, el virus tiene la capacidad de mantenerse viable, o sea, activo en el aire hasta 3 horas, 3 o 4 horas. Es lo que se plantea, ¿no? El COVID durante varias horas o días podría estar en tipo aerosol, o sea, pequeñas gotículas, o también en la superficie, las vías de superficie, ¿no? Ya indicaba yo que el coronavirus no es estable en las superficies secas, ¿no? La inactivación, ¿no?
ocurre en pocas horas o en un par de días, depende del tipo de las condiciones de la superficie. Hay un tema importante y es que el SAR y el MER, que como ustedes lo ven ahí, son el SAR y el MER, que son los coronavirus que de hace 20 años aparecieron en el 2002 aproximadamente y hicieron algún daño en algunos países, finalmente porque eran mucho más peligrosos o son mucho más peligrosos que el COVID-19. La diferencia con el COVID-19 es que el COVID-19 tiene una capacidad de contagio mucho mayor. Pero se han hecho exámenes durante estos 20 años con estos SAR y MER, pruebas científicas de laboratorio, y se puede detectar, por ejemplo, que el SAR, que el COVID-19, que es un coronavirus de la familia del SAR, que el COVID-19 podría estar hasta 2 años en estado congelado. O sea, temperaturas de menos 18, menos 20 grados. Es decir, que un alimento que eventualmente pueda haber sido contaminado superficialmente y que dentro del proceso que se sigue de producción tenga condiciones de temperatura, de congelamiento, mantenerse en lugares congelados, podría ese virus y esas cepas podrían estar en esa superficie del alimento, podrían estar, digamos, eh, durante 2 años, como tal como indican por ahora las pruebas y los análisis, ¿no? Entonces, un poco habría que mirar un poco estos temas que son de bastante importancia y relevancia para el sector alimentario, hasta dónde eh, el, la temperatura baja promueve el mantenimiento de la actividad del virus y la temperatura alta hasta dónde sostiene esa actividad. Ya es claro también, ya se nota y se sabe que 80 grados centígrados, 70 grados centígrados, el virus ya permanece inactivo, digamos, a nivel de temperatura alta. O sea que tenemos ya claro un margen entre temperatura alta y temperatura baja. Y en alimentos la temperatura es un tema fundamental. En una planta de alimentos, como una de las variables con la humedad, con el tiempo, etcétera, etcétera, son variables que definitivamente juegan bastante, son de bastante importancia en los procesos del alimentario. Vamos a esta siguiente diapositiva, que se refiere un poco a que en alimentos existe lo que se denomina la crisis y se da sobre todo los estándares internacionales denotan bastante esto de evaluar las crisis que se presentan, digamos, por diferentes formas, por un problema de contaminación de un producto en manos del cliente, los famosos recolecta de productos, también se puede generar por emergencias que puedan presentarse en las plantas y en los lugares donde están los alimentos, a nivel de inundaciones, de temblores, inclusive también de virus, ¿no? De pandemias, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, un poco aquí lo que queremos presentar, y es un tema que lo vamos a discutir bastante en el curso, tiene que ver con los famosos planes de gestión de crisis que deben tener las organizaciones, por lo menos del sector alimentario, para poder paliar de alguna manera y minimizar el riesgo que pueda generar una condición como esta de una pandemia, ¿no? O una epidemia. En este caso, pues de una pandemia ya, ¿no? Entonces, aquí el concepto es que debe haber un plan de gestión de crisis que responda a la necesidad de evitar que el daño en estas organizaciones de alimentos y en los sectores en el sector alimentario sea el menor daño posible, en la medida en que se pueda llevar a cabo un plan de gestión apropiado. El plan implica una preparación, una respuesta y una recuperación. La preparación de por sí pues implica formar un buen equipo. Eh, en algunas plantas que estoy en este momento asistiendo como consultor, lo llamamos equipo de crisis o equipo COVID-19. En fin, el concepto aquí es tener un equipo ejecutivo que responda realmente por este problema de esta pandemia, porque finalmente podría generar una crisis en una organización de proporciones un poco preocupantes o, perdón, importantes por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Formar el equipo como tal, analizar y evaluar los riesgos. En los sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria, todo se traduce en evaluar riesgos, absolutamente todo. Quienes están en estos temas y conocen los estándares internacionales,
conocen exactamente que el requerimiento fundamental aquí es evalúe riesgos, evalúe los riesgos y evalúe los riesgos, no solamente para HACCP y el plan como tal, plan HACCP, no me refiero a cualquier condición que pueda generar de alguna manera un riesgo para la seguridad de los alimentos. Entonces hay que analizar y evaluar los riesgos a nivel de plan y establecer, sobre todo esto se lleva a cabo a través de escenarios, ¿no? Ya vamos a ver el tema de los escenarios. Entonces lo que hay que hacer, lo que hacemos y lo vamos a discutir bastante en este taller, en este curso que les estoy indicando, vamos a tratar de hacer los análisis de los escenarios posibles, que es donde realmente se va a poder partir para buscar una apreciada consideración ahí. En fin, igual hay una respuesta de por medio, hay que desarrollar procedimientos, hay que implementar y evaluar procedimientos como respuesta sobre la base de esos escenarios, de esos riesgos que se han establecido y sobre ello, pues obviamente los procedimientos a desarrollar y finalmente una recuperación que tiene que ver con continuar luego y posteriormente después con la revisión del desempeño de cómo ha sido, porque entre otras cosas, el hecho de que este virus termine algún día a través de las vacunas, tema que no quiero conversar en este momento porque también es un tema también del curso, en todo caso, debe quedar claro que en cualquier momento podría volver a aparecer el virus, reaparecer nuevamente, u otro tipo de virus. Recuerden lo que les decía, que solamente conocemos el 1% de los virus que están en los animales silvestres del mundo hasta ahora. Pero bueno, un poco ese concepto lo llevo al siguiente plano. El establecer los escenarios es algo así como ayudarnos de una de las herramientas que se utilizan en los sistemas de gestión de calidad. Ustedes lo conocen, pues, el famoso causa efectos, pine de pescado, Chicago, como quieran llamar. Aquí vemos cómo es que, qué escenarios se pueden presentar en una empresa con respecto a la máquina, al método, a la mano de obra, a la medida, al material y al medio externo. O sea, el famoso 6M. Hay otras herramientas que se pueden utilizar de igual manera, pero en este caso he querido usar esta como para simplemente indicar qué puede pasar, ¿no? Cuando se habla de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de, ¿cuál es el escenario? ¿Tendremos disponibilidad del personal suficiente? ¿Tendremos la personal formado apropiadamente para este problema? ¿No? ¿Cómo es que vamos a controlar el flujo del personal? De alguna manera. ¿Qué pasa con el personal expuesto? ¿Cuáles son las políticas de salud y seguridad? ¿Qué tipo de higiene se requiere adicionalmente a la higiene que ya tenemos establecida? ¿No? Eso para hablar de mano de obra. Hay muchos otros temas de mano de obra que podrían como escenario ahí. Igual, método, máquina, método, materiales, tiempo. El materiales. ¿Qué va a suceder con los proveedores que recibimos, de cuya materia prima e insumos recibimos? ¿Qué sucederá con ellos en la medida en que no puedan suministrar los requerimientos nuestros en virtud a los problemas que puedan haber con la pandemia y los cierres que hay y cuarentenas que hay en algunos países, algunas zonas geográficas, etcétera, etcétera? Pero bueno, en todo caso, esto es un posible escenario de todos aquellos elementos que en una organización podrían de alguna manera influir. Entonces, esto es una buena ayuda. Este tema también lo vamos a ver bastante, vamos a hacer un análisis mucho más profundo de posibles escenarios en un problema caso que vamos a mirar en el curso, tratando de usar esta herramienta y mirando algunas otras dos o tres más que hay que podría ser de utilidad, ¿no? Ahora bien, con respecto al análisis al impacto en los sistemas como tal, hay que mirar primero lo siguiente. Existen elementos de soporte en los sistemas de gestión de calidad que son básicos para poder sobre ellos conocer y indudablemente a partir de ellos trabajar. Estoy hablando de las buenas prácticas de manufactura, de los programas operacionales estándar de saneamiento, como llaman algunos, ¿no? Que son parte de los famosos prerequisitos. Estos dos anteriores son básicamente los prerequisitos de un sistema HACCP, pero también de un sistema de gestión de calidad. La normativa que hay, la reglamentación que existe, la normativa que existe sobre los sistemas de salud y seguridad en el trabajo. Existen leyes, ministerios de trabajo y entidades oficiales y estatales que en procura de mantener las condiciones de seguridad de las personas, pues obviamente tienen toda una serie de requerimientos que son válidos ahora con este tema del COVID. Y de hecho, los protocolos que se generan en los países para aperturar en las empresas de alimentos y cualquier otra entidad
se basa en los protocolos que emiten los mismos países. Cada uno tiene un protocolo con algunas variaciones. Los que yo he visto protocolos de unos 6 países diferentes y encuentro algunas similitudes y también algunas diferencias. Los decretos y las leyes que existen en cada país, no solamente desde el punto de vista de salud y seguridad, sino a nivel de ministerios de salud, de entidades oficiales que coordinan la seguridad alimentaria, en fin. Y finalmente también los estándares internacionales, porque los estándares internacionales también fijan condiciones a los sistemas. Me refiero a los estándares internacionales, me refiero a BRC, a IFS, a Global Gap, me refiero a SQF, me refiero a ISO 22000, en fin, hay como unos 2 estándares ahorita internacionales de alimentos, que todos estos estándares de igual manera están preocupados por este tema y tienen ya algunos de ellos han cogido el tema de manera directa para trabajar sobre todo en estos casos, ¿no? Que tienen que ver con estos asuntos que tienen que ver con el equipo directivo, la responsabilidad que tiene en primera instancia el equipo directivo en una organización que tiene un sistema de gestión de calidad y, más allá, y sobre todo certificado, pues exige la responsabilidad de un equipo directivo que se encargue de responder directamente por esto. En el plan de gestión de crisis les decía que se arma un equipo que es este mismo equipo. A veces en algunas plantas tienen, el equipo es el mismo equipo HACCP, por ejemplo. El equipo HACCP es el equipo que maneja el sistema, el equipo HACCP es el equipo que podría ser que lleve a cabo la gestión del riesgo a través de equipo HACCP, equipo de gestión de riesgo, equipo COVID-19, como queramos llamar. O tiene que haber realmente un equipo que responda por muchas de las consideraciones que hay que tener en cuenta y que hay que direccionar, que hay que gestionar y sobre todo que hay que controlar y prevenir en una época de crisis como esta. Por otro lado, estamos hablando del plan de seguridad de HACCP, y en el caso de HACCP, pues, también se refiere un poco a esto, ¿no? Hay que revisar qué sucede con un plan HACCP que tenga una organización frente a los cambios que deben haber. Por ejemplo, en los BPM y en los POEs, los prerequisitos que establecen los estándares y que son parte del plan HACCP, van a tener que cambiarse, van a tener que modificarse de alguna manera. Y entonces, esa modificación, ¿de qué manera repercute en un plan HACCP? Recuerden que cada vez que hay una modificación en algún aspecto o componente del plan HACCP debe ser objeto de una revisión y una validación. Pues bien, en los POEs, sobre todo los POEs que tienen que ver con los programas de limpieza y desinfección de infraestructura, de limpieza y desinfección de equipo, de limpieza y desinfección de herramientas, indudablemente que van a tener que haber cambios en las empresas sobre este tipo de actividades que están dentro de los POEs y que es parte de los requisitos. Pues bien, hay que mirar ese tema también, lo que tiene que ver con los PCC. En nuestro caso, nosotros afirmamos que esto no es que el COVID-19 sea un PCC, para nada. No consideramos que sea un PCC, en principio porque todavía no es claro de qué manera podría contagiar a las personas. Sabemos que indirectamente lo hace, pero no más allá de eso. Hemos dicho también en anteriores diapositivas que lo que podría pasar, lo máximo que puede pasar es que el COVID-19 se adhiera a la superficie simplemente y no se comporte como un elemento de peligro, como en el caso, decía, de la hepatitis y otra serie de enfermedades biológicas establecidas ya. En todo caso, a pesar de que no sea un PCC, tiene que estar registrado en un plan HACCP como un elemento, un peligro que, si bien es cierto, no se tiene todavía evidencias muy objetivas y muy científicas que comprometan al COVID-19 como un peligro, como un ETA. Sí se debe indicar en un plan HACCP que independientemente de eso existen mecanismos que están de alguna manera previendo cualquier tipo de consideraciones con respecto al COVID-19, que tiene que ver con los prerequisitos, el manejo de los prerequisitos y otra serie de consideraciones y cambios que deben darse. Más adelante los voy a mostrar. El sistema, en cuanto al sistema de gestión, también se refiere un poco, nos referimos un poco a los asuntos relacionados con las materias primas, con los insumos, inclusive con las mismas auditorías, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo una auditoría frente a una condición como estas? Las materias primas, los insumos que se van a adquirir, bajo qué condiciones deben adquirirse ahora
frente a un plan de emergencia. Entonces, lo que se llaman, algunos estándares le dicen compras de emergencia, proveedores de emergencia. Pero bajo esas consideraciones de emergencia, que es de crisis, que es parte del plan de gestión de crisis, hay que mirar cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta para este tipo de situaciones. Normas relativas a la planta, con mayor razón también. Es importante entender que cuando se trata de normas relativas a la planta se refieren también obviamente a la limpieza y desinfección de la planta, cómo debe manejarse, temas delicados como es la transmisión de aire, temperatura, calefacción, ventilación, refrigeración. Son temas que hay que revisar muy bien. ¿Por qué? Porque si hemos dicho en anteriores diapositivas que el aire, que el virus se mantiene en el aire, de alguna manera, 4 horas, en fin, de acuerdo a condiciones de temperatura y humedad, el hecho de que haya en una planta o en un lugar de proceso de alimentos, haya calefacción, cocinas, o haya de alguna otra manera refrigeración, cuartos fríos, o haya aire acondicionado, todos estos elementos que generan de alguna manera calores y generan un aire con alguna enredecido por alguna situación puntual. Es importante entender que en la medida en que se mantenga ahí el aire, es una condición de riesgo alto si ese aire está contaminado. La única manera de disminuir la contaminación es en la medida en que haya flujos de aire que permitan un intercambio apropiado. Entonces aquí hay que mirar en este tema de las normas relativas a la planta, manejo los filtros, por ejemplo, los filtros que se tienen en los equipos para poder, digamos, controlar de alguna manera la pureza del aire, etcétera, etcétera. Entonces, en este tema de las normas relativas a la planta, repito, también hay una serie de consideraciones que hay que revisar muy bien dentro de un sistema de gestión de calidad, porque en últimas van a impactar de alguna manera. Ya está claro y se ha probado que en sitios cerrados, si no hay una ventilación apropiada, el nivel de contagio o el riesgo es mucho mayor. Y de hecho ya se han dado experimentos a nivel de laboratorio, encerrando personas bajo diferentes condiciones y estableciendo qué puede suceder, ¿no? Aquí el punto tiene que ver también con el manejo de los trabajadores, ¿no? Los visitantes de la planta, por ejemplo. ¿Acaso de qué manera se van a poder manejar los visitantes de la planta, etcétera, etcétera, ¿no? El flujo de los productos, el manejo de los equipos, el mantenimiento mismo, ¿no? ¿De qué manera el mantenimiento va a afectar? Porque finalmente, bajo estas condiciones, va a haber que cambiar un poco los conceptos de mantenimiento que se manejan actualmente en las plantas, en fin. De igual manera, el personal, control de productos y el personal, no quiero extenderme mucho en esto porque ya por el tiempo no me lo permite, pero finalmente todo esto, repito, lo vamos a ver con bastante más profundidad, cada uno de estos elementos de un sistema de gestión y de un plan de seguridad alimentaria lo vamos a ver en su momento en los cursos que, repito, Intertech está promoviendo. En el caso del personal, repito, la higiene del personal, servicios médicos, etcétera, etcétera. Mucho de esto está obviamente ya establecido en los protocolos y en los lineamientos. Lo que pasa es que los protocolos y los lineamientos que existen actualmente en los países y para las empresas están relacionadas con la salud de las personas, no de los alimentos. Entonces, un poco como que aquí lo que vamos es agregarle, más allá de lo que los protocolos indican, esta parte de la seguridad alimentaria, que es fundamental y que definitivamente este virus impacta y podría ser bastante más de lo que todos creemos. Bueno, muy amables por este tiempo. Espero que les haya sido de utilidad, por lo menos la información que les he suministrado en este momento. Solo me queda invitarlos a que participen en este curso que va a ser bien interesante y muy intenso e interactivo. Muchas gracias por su tiempo.